Buenas tardes, el día de hoy nosotros expondremos el tema de cara externa del encéfalo y mi compañera Mariana y yo les hablaremos un poco más de este tema. Bueno, para comenzar tenemos el telencéfalo, que sería una visión general de lo que es el encéfalo. El telencéfalo está constituido por dos hemisferios cerebrales que están separados en parte por una profunda fisura llamada interhemisférica, que es una fisura longitudinaria del cerebro, que sería pues lo que dividiría el cerebro en izquierdo y derecho. En el fondo de esta fisura también se va a encontrar el gran puente, que este va a estar formado por fibras de unión entre ambos hemisferios, al igual que el cuerpo calloso, que va a estar en lo profundo de esta fisura, que pues el cuerpo calloso es una estructura del cerebro que permite que los dos hemisferios estén conectados, tanto el izquierdo como el derecho, y pues este cuerpo calloso va a estar formado por fibras nerviosas que van a cruzar la línea media del cerebro, y como les comentaba, pues es algo esencial para nosotros, ya que nos permite la información sensorial, lo motor y lo cognitivo. Ahora pasamos a los hemisferios, que cada hemisferio va a tener una forma ovoidea y se va a distinguir en dos polos, tres caras y tres bordes. De los polos, el anterior o el frontal se va a relacionar con la superficie endocranial del hueso del mismo nombre, que sería el hueso frontal. El polo posterior y el occipital contacta la escama del occipital y la tienda del cerebelo. Y pues en la imagen se puede observar el polo frontal, el temporal y el occipital, dependiendo la posición del hueso. Pasando a las caras de los hemisferios, cada una va a tener ciertas características y funciones que nos van a ayudar a que todo lo que llegue a nuestro cerebro pues sea procesado de mejor manera. Un ejemplo es la lateral, que nos va a procesar todo lo sensorial y lo motor. La media, que esta va a unir a los dos hemisferios y va a permitir que estos dos se estén comunicando entre sí. Y la basal, que esta va a procesar toda la información relacionada con las emociones y la motivación. También nos va a ayudar a regular el apetito y el sueño. Bueno, ahora que comenté un poco más sobre las caras de los hemisferios, estas se van a denominar en externo lateral, interna o medial, inferior o basal. La externa o la lateral es muy convexa y va a estar en relación a través de las meninges con la superficie endocranial de los huesos de la bóveda del cráneo. La interna o la medial es plana y se va a encontrar enfrentada a la del hemisferio opuesto. Y en el centro va a aparecer la sección de corte del cuerpo calloso, el fornix y el tercer ventrículo. Y aquí se puede apreciar lo rojo, que sería el fornix, que la verdad ahí tapa un poco lo que sería el tercer ventrículo, y el cuerpo calloso, que sería esta parte que se mira como una C, pues sería el cuerpo calloso, que está en verde. Hablando un poco más de las caras, la cara inferior o la basal es algo irregular y es bastante plana, ya que va a descansar en los 2 tercios anteriores sobre los huesos de la base del cráneo, y en el tercio posterior va a estar sobre la tienda del cerebelo. Pasando a los bordes de los hemisferios, son 3 y van a separar las caras que comentaba anteriormente, siendo únicamente el superior el que esté bien definido. Este superior va a separar la cara externa e interna y va a formar los límites de la entrada de la fisura interhemisférica, que era la que separaba en izquierda y derecha. El borde inferolateral va a indicar el límite entre la lateral y la basal, y la inferomedial va a indicar el límite de la zona de la cara basal, que sería la inferior, y la cara medial, que sería la interna, que es donde se encuentran. La superficie de cada hemisferio va a estar formado por un manto o por una capa de sustancia gris que va a formar la corteza cerebral. La sustancia gris está compuesta de neuronas y glías y es responsable de procesar información y controlar funciones cerebrales. También va a aparecer una gran masa de sustancia blanca que va a formar multitud de fibras nerviosas de interconexión. En la profundidad de la sustancia blanca se van a encontrar unas masas voluminosas de sustancia gris que en conjunto van a recibir la denominación de núcleos de la base, que sería esta parte. La superficie de cada hemisferio cerebral va a corresponder a la corteza del cerebro, que como se sabe es el manto o es esa capa de sustancia gris que va a revestir el telencéfalo. En los surcos cerebrales, que se van a clasificar en primarios, secundarios y terciarios,
donde los primarios son los mejores definidos y dividen la superficie cerebral en lóbulos. Los secundarios van a delimitar los territorios o denominados giros o circunvoluciones. Los terciarios son inconstantes y de gran variabilidad, que van a subdividir los giros en territorios más pequeños y de límites imprecisos. Gracias a estos surcos cerebrales, que serían los secundarios y terciarios, podemos decir que cada persona tiene un cerebro diferente o con diferente anatomía, ya que pues estos son los que varían específicamente e incluso de un hemisferio a otro, ya que tienen una expresión anatómica pues diferente a lo que sería el primario. En el surco lateral o cisura de Silvio o Silvana es la primera que se va a formar durante el desarrollo fetal, específicamente en la semana 21. Esta es una hendidura muy profunda que se extiende por superficies basal y lateral de nuestro cerebro. Es donde comienza el espacio perforado anterior. Se va a dirigir hacia afuera y va a ser una pequeña ligera curva cóncava hacia atrás, que va a ser la frontera entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, y esta se va a dividir en tres ramas: la ascendente, la anterior y la posterior. El surco central o la cisura de Rolando es bastante profunda, es casi 2 centímetros en algunas zonas. Esta va a comenzar en el borde superior del hemisferio cerebral, aproximadamente a 1 centímetro por detrás de su punto medio. Se va a dirigir hacia abajo y algo hacia adelante para terminar en las proximidades del surco lateral, y casi siempre sin llegar a alcanzarlo. Su trayecto es ligeramente sinuoso, pudiéndose distinguir en dos curvas: la superior, que es cóncava, que va a ser hacia adelante, que va a ser la rodilla superior, y la inferior, que es cóncava hacia atrás y es la rodilla inferior. El surco parieto-occipital, que esta va a servir de frontera entre los correspondientes lóbulos cerebrales. Esta se va a originar en el borde superior del hemisferio, a unos 4 centímetros por delante del polo occipital. Va a descender oblicuamente hacia adelante por la cara medial del cerebro hasta llegar a contactar al surco calcarino, que es una distancia variable del esplenio del cuerpo calloso, y su extremo superior se va a asomar un poco por la cara lateral del hemisferio, y este sería el surco parieto-occipital, y el surco calcoarino, que estaría un poco abajo de lo que sería el cuerpo calloso. En el surco singular o de cíngulo, que este se va a situar en la cara medial del hemisferio cerebral, que es donde va a discurrir como un curso paralelo a la superficie del cuerpo calloso. Este va a comenzar abajo, la parte más anterior del pico del cuerpo calloso, y al llegar por detrás de la altura del esplenio del cuerpo calloso, va a cambiar de dirección, se hace ascendente y alcanza el borde superior del hemisferio cerebral por detrás del surco central. A esta porción ascendente se le denomina surco marginal, que sería esta parte. Pasando al surco subparietal, este va a aparecer la continuación del surco singular. Se va a extender desde la raíz del surco marginal hasta las proximidades del surco parieto-occipital. Y pues sería más o menos esta parte. El surco colateral, que se va a reconocer fácilmente en la cara basal del cerebro y es próximo a la cara medial, lleva un trayecto postero-anterior, algo sinuoso y generalmente discontinuo. La parte anterior de este surco es a veces independiente y se le denomina surco rinal. Y pues este sería el surco colateral, y el surco rinal pues sería más o menos como la continuación del colateral. En la incisura preoccipital, esta va a ser muy pequeña, muesca y vertical. Es muy constante y va a estar ubicada en la parte posterior-inferior de la cara lateral del hemisferio, a cierta distancia del polo occipital. Estos surcos primarios van a fragmentar la corteza cerebral en 6 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital, el de la ínsula y el límbico. La zona cerebral va a estar oculta en el fondo del surco lateral del lóbulo de la ínsula, que sería esta parte. Esto sería el surco central de la ínsula, el surco lateral, y la ínsula, que tendría circunvoluciones cortas, el himen y las circunvoluciones largas. Pasando los lóbulos, el frontal va a tener la cara lateral.
Esta va a estar limitado hacia atrás por el surco central, hacia abajo por el lateral y hacia arriba va a continuar con la cara media a nivel del borde superior del hemisferio cerebral. La cara medial va a llegar por abajo hasta el surco singular y su límite posterior va a ser una línea vertical trazada por delante del surco marginal. La línea inferior va a comprender toda la superficie cerebral y va a estar situada por delante del tallo del surco lateral. Y pues esto que está en rosa sería el lóbulo frontal. Pasando al lóbulo parietal, en la cara lateral el lóbulo va a estar comprendido entre el surco central por delante y el borde superior del hemisferio por arriba. Por abajo, el surco lateral forma un límite incompleto con el lóbulo temporal. Hacia atrás se continúa sin límite preciso con el lóbulo occipital. Así, la frontera posterior-inferior del lóbulo es una zona de tránsito hacia los lóbulos temporal y occipital. Prácticamente este lóbulo quedaría entre medio de estos dos. En la cara lateral va a tener el surco poscentral vertical, va a discurrir en paralelo al surco central y se va a extender desde el borde superior del hemisferio hasta las proximidades del surco lateral con el que no lo contacta. El surco intraparietal sale del precedente y se dirige hacia atrás haciendo una curva hacia abajo y este se va a prolongar en el lóbulo occipital durante un corto trayecto como un surco occipital transverso. La cara lateral del lóbulo parietal va a presentar el giro o lóbulo parietal superior que va a comprender el territorio entre el surco poscentral por delante y el surco intraparietal por abajo. Va a sobrepasar el borde superior del hemisferio y va a invadir la cara medial de este con el nombre de precuña. El giro o lóbulo parietal va a ser el inferior y este va a estar en el territorio situado por debajo del surco intraparietal. Posterior inferiormente se va a continuar con los lóbulos occipital y temporal. Estos van a comprender dos giros generalmente bien definidos, el giro supramarginal y el giro angular. Y que serían el rojo es la circunvolución supramarginal, abajo está el surco intraparietal, el lóbulo parietal inferior y la circunvolución angular. En la cara media de este lóbulo, la precuña forma el resto del lóbulo parietal, que va a quedar delimitada entre los surcos marginal, parietoccipital y subparietal. En el borde del hemisferio está en la clara continuidad con el giro parietal superior, dando que el surco subparietal es casi siempre incompleto. La precuña se va a comunicar con el lóbulo límbico mediante el pliegue de paso. Y eso sería la precuña y el lóbulo paracentral. El lóbulo temporal se extiende por la superficie lateral y basal del cerebro, entre el surco lateral y el surco colateral. Su extremo anterior, libre y redondeado, constituye el polo temporal del cerebro. Por detrás se continúa sin límite preciso con los lóbulos occipital y parietal. El surco temporal superior y el surco temporal inferior recurren esta superficie. La terminación posterior del surco temporal superior asciende ligeramente hacia el lóbulo parietal y se denomina surco angular. Estos surcos delimitan los giros temporales superior, medio e inferior. El giro temporal superior se sitúa entre el surco lateral y el surco temporal superior. La cara superior de este giro se extiende por el opérculo hasta alcanzar la ínsula. En ella se encuentran los giros temporales transversos y el plano temporal. El giro temporal medio queda delimitado entre los surcos temporales superior e inferior y se extiende desde el polo temporal hasta el giro angular sin delimitación anatómica precisa. El giro temporal inferior se dispone a caballo entre las caras lateral e inferior del hemisferio cerebral, quedando comprendido entre el surco temporal inferior y el surco occipitotemporal. El surco occipitotemporal discurre en paralelo al surco colateral y casi siempre está interrumpido en varios segmentos. Entre el surco occipitotemporal y el surco colateral se dispone el giro occipitotemporal medial, que es un giro fusiforme, y lateralmente al primero
se encuentra de nuevo el giro temporal inferior. La porción de este giro que es visible en la cara inferior del hemisferio cerebral ha sido denominada giro occipitotemporal lateral, dado que desde esta perspectiva se aprecia claramente la continuidad con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital está bien delimitado en la cara medial por el surco parieto-occipital. Los límites de las otras caras son imprecisos y convencionales. En la cara lateral, el límite queda establecido desde el surco parieto-occipital, en el borde superior del hemisferio hasta la incisura preoccipital. Esto es por una línea imaginaria. Lo más relevante de esta superficie cerebral es la presencia del surco o cisura calcarina, que es un surco muy marcado por parte del polo occipital y se dirige hacia adelante en dirección al esplenio del cuerpo calloso. El territorio occipital, situado por encima de la cisura calcarina, forma la cuña, y el territorio que queda por debajo, a caballo con la cara inferior del lóbulo, es el giro lingual. El giro lingual queda limitado inferiormente por la parte posterior del surco colateral. Por su extremo anterior, el giro lingual se continúa con el giro parahipocampal. Esta superficie de tránsito está recorrida por los extremos posteriores del surco colateral y del surco occipitotemporal. Entre ambos se delimita el giro occipitotemporal medial o giro fusiforme. Por fuera del surco occipitotemporal se dispone, paralelamente al anterior giro occipitolateral lateral. Ambos giros esta franca continuidad con el lóbulo temporal, sin que sea posible establecer delimitación alguna. Esta superficie es muy irregular, ya que tiene pequeños surcos, que son muy variables en extensión y trayecto, y dividen esta cara en pequeños giros occipitales, algunos de los cuales van hacia el polo occipital. En la parte alta, el ya mencionado surco occipital transverso parece continuarse en ocasiones con el surco intraparietal. Cerca del polo occipital, un surco vertical, el surco semilunar, marca la frontera entre diferentes áreas visuales. Delante de este surco semilunar se puede observar en varias ocasiones el surco occipital lateral o inferior. El lóbulo de la ínsula está oculto en el fondo del surco lateral del cerebro. Es preciso separar los labios de este surco de la ínsula hacia arriba, el opérculo frontoparietal, y hacia abajo el opérculo temporal, para poder ver su superficie. En los cerebros fetales la ínsula es visible externamente, pero con el desarrollo posterior de la corteza cerebral se oculta. Un surco circunferencial muy marcado lo separa de los lóbulos cerebrales. El vértice llega hasta el espacio perforado anterior, del que está separado por un fino pliegue cortical, el himen de la ínsula, que sirve de estrecho puente entre los lóbulos temporal y frontal colindantes, que sería el frontal, parietal y el temporal. El vértice llega hasta el espacio perforado anterior, del que está separado por un fino pliegue cortical, el himen de la ínsula, que sirve de puente entre los lóbulos temporal y el frontal. De la base al vértice se extiende el surco central de la ínsula, el cual divide esta en dos grupos de giros, uno anterior, formado por 3 giros cortos, y otro posterior, integrado por 2 giros largos. El lóbulo límbico es la porción telencefálica de un amplio complejo de estructuras nerviosas, denominado sistema límbico, en el que se incluyen formaciones del diencéfalo, del mesencéfalo y el prosencéfalo basal. El lóbulo límbico está implicado en múltiples funciones nerviosas como la regulación de la vida autónoma del organismo, la conducta emocional y motivacional, la olfacción, el aprendizaje y algunos tipos de memoria. Está formado por estructuras que se disponen en la parte medial del cerebro, dibujando 2 arcos concéntricos, externo e interno, en torno al ventrículo telencefálico y al cuerpo calloso.
Las formaciones anatómicas del lóbulo límbico comprenden giros corticales superficiales y profundos, esto es, ocultos a la visión superficial, así como núcleos grises dispuestos en la profundidad de los giros y fascículos nerviosos de interconexión. El arco externo comprende el giro singular, el giro parahipocampal, el área septal, núcleos septales y el complejo amigdalino, que se pueden ver en la imagen. Aquí se puede apreciar de una mejor manera lo que es el giro singular, los núcleos septales, el giro parahipocampal. El arco interno comprende el complejo hipocampal, el hipocampo, subículo, giro dentado, fimbria, indusium gricium, giro paraterminal, banda diagonal y el fornix. El arco externo del lóbulo límbico es la parte más accesible a la observación externa. Está formado por dos giros visibles en la cara medial del hemisferio cerebral, los giros singular y parahipocampal, que como se puede observar en la imagen, el singular vendría siendo este de aquí y el paracampal este de aquí. El giro singular o del cíngulo discurre sobre la superficie dorsal del cuerpo calloso, entre el surco del cuerpo calloso por abajo y los surcos singular y subparietal por arriba. Estos últimos los separan de los lóbulos frontal y parietal. Por detrás del esplenio se continúa con el giro parahipocampal, mediante un pliegue de paso denominado istmo del giro singular o también corteza retroesplenial. Por su extremo anterior, el giro termina por delante y por debajo de la rodilla y del pico del cuerpo calloso, y se pierde sin límite neto en el área subcallosa. La corteza más anterior del giro parahipocampal constituye el denominado lóbulo piriforme, el cual está arbitrariamente dividido en varias partes: uncus, giro semilunar y ambiens y área entorrinal. En el espesor de los giros del arco externo se encuentran importantes núcleos neuronales pertenecientes al sistema límbico. Estos son el complejo amigdalino y los núcleos septales. El complejo o cuerpo amigdalino es un conjunto de núcleos que se encuentra bajo la corteza del uncus y de los giros semilunar y ambiens, o también llamado corteza periamigdalina, y los núcleos septales del cerebro humano forman un complejo de pequeños grupos neuronales que se encuentran bajo la corteza de la denominada zona o área septal, que está formada por el extremo anterior del giro singular y el área subcallosa. El complejo hipocampal se encuentra oculto de la superficie cerebral. Dorsal al surco colateral se encuentra el surco del hipocampo, y entre ambos surcos queda delimitado el giro parahipocampal. El surco del hipocampo se hunde profundamente en el cerebro y se continúa con una lámina neuroglíca que, en vez de seguir en un trayecto horizontal, se contornea, por lo que se le denomina lámina involuta, y la sustancia cerebral que sigue los márgenes del surco y de la lámina involuta es el complejo hipocampal. Se observa que, por arriba, hace relieve en el suelo de la prolongación temporal del ventrículo lateral, extendiéndose a todo lo largo de este. Por abajo parece apoyarse sobre el giro parahipocampal y medialmente se asoma la cara interna del cerebro. En el complejo hipocampal se puede describir un componente cortical y una sustancia blanca. Las zonas corticales de sustancia gris se organizan en torno al surco del hipocampo y de la lámina involuta, y la zona que sigue y abraza la lámina involuta es el hipocampo, que se continúa con la corteza del giro parahipocampal, mediante una zona de transición denominada subículo. El hipocampo está recubierto por un manto blanco, el alveo, que lo separa del ventrículo. El hipocampo con el alveo hace relieve prominente en el suelo de la prolongación temporal del ventrículo lateral, constituyendo el asta de Amón. Inmediatamente por encima del giro dentado, paralelo a este y medialmente al asta de Amón, se dispone la fimbria. Consiste esta en un cordoncillo blanco formado por axones bidireccionales,
que conectan el fornix con el complejo hipocampal. El giro dentado se prolonga hacia atrás mediante un cordoncillo de sustancia gris denominado giro fasciolar, el cual contornea el rodete del cuerpo calloso y se continúa con el nombre de inducium grecium. Este consiste en un delgado manto de sustancia gris que se encuentra entre la superficie exterior del cuerpo calloso a la que se adhiere y el giro singular. El inducium grecium está recorrido a cada lado de la línea media por dos estrías longitudinales, una lateral y otra medial. Las estrías vendrían siendo estas que están aquí en los lados. Inducium grecium se continúa con el giro paraterminal, junto al área subcallosa. Finalmente, el giro paraterminal se une a la corteza del uncus mediante la banda diagonal, o banda, también se le llama banda o cintilla diagonal de Broca. Esta una formación nerviosa estrecha y acintada que continúa el giro paraterminal, o también llamado brazo vertical, y luego se inclina hacia afuera atravesando el límite posterior del espacio perforado anterior o brazo horizontal. Junto a esta estructura se encuentra el núcleo de la banda diagonal. La vía interna de bifurcación del complejo hipocampal está constituida por el fornix, que consiste en un gran haz de axones que conecta el complejo hipocampal con el hipotálamo y con el área septal, al tiempo que sirve de comisura interhemisférica. Además, el fornix tiene forma de bóveda con un núcleo central o cuerpo del fornix, del que parten 4 pilares, 2 hacia adelante o pilares anteriores y 2 hacia atrás, pilares posteriores. El cuerpo es una lámina blanca triangular, dispuesta entre el cuerpo calloso por arriba y el tercer ventrículo y los tálamos por abajo. Se pueden distinguir 2 caras, que son la superior y la inferior, 2 bordes laterales, un vértice y una base posterior. La cara superior está adherida al cuerpo calloso, en parte de su extensión, pero hacia adelante. Se separa progresivamente de este dejando una amplia ventana que se cierra mediante el septum pellucidum. La cara inferior contribuye a formar el techo del ventrículo. Descansa sobre la tela coroidea y la cara superior de los tálamos. El borde lateral o tenida del fornix yace sobre los tálamos y sirve de amarre los plexos coroideos del ventrículo lateral. La parte posterior del cuerpo del fornix está atravesada por algunas fibras que interconectan los 2 fascículos. Es la denominada comisura hipocampal o del fornix, muy rudimentaria en el cerebro humano. De la base del cuerpo parten hacia atrás 2 cordones blancos, los pilares posteriores, que se curvan hacia atrás y hacia abajo, contorneando el pulvinar, y se continúan con la fibra y el alveo del hipocampo. Del ángulo anterior parten los pilares anteriores. Se separan progresivamente a medida que avanzan hacia adelante y hacia abajo. Rodean el extremo anterior del tálamo, contribuyendo a delimitar el agujero de Monro, y se hunden en el espesor del hipotálamo para terminar mayoritariamente en los núcleos mamilares. Una cuarta parte de las fibras de los pilares anteriores no penetran en el hipotálamo, sino que pasan por delante de la comisura anterior o fibras precomisulares, y van a terminar en el área septal, núcleos septales, corteza cerebral, adyacente y estriado ventral.